8 años de mentira, lo que mi esposa ocultó todo este tiempo, descubre como una simple prueba de ADN destapó un secreto guardado durante años y cambió una familia para siempre. Me lo dijo mientras recogíamos los platos. Había sido una cena simple, salmón con limón, arroz jazmín, unas hojas de rúcula que ella siempre cortaba con las manos, y estábamos en esa calma muda de las noches entre semana. Ni siquiera miró hacia mí cuando lo dijo, solo al fregadero, como si fuera una sugerencia trivial. He estado pensando, podríamos tener otro hijo. No me lo esperaba. No porque no quisiéramos antes, habíamos hablado de eso varias veces, pero siempre entre risas, como quien sueña con ir a Japón o aprender a tocar el violín. Pero ahora su voz era diferente. Como si ya hubiese tomado una decisión sin mí. Asentí sin pensar demasiado. No por entusiasmo, sino por inercia. O porque me pareció bonito que quisiera algo tan profundamente humano conmigo, después de 8 años. Había algo en su forma de vivir la vida que me conmovía. Esa certeza con la que metía las manos en la tierra para sembrar, la forma en que sabía cuando algo en el cuerpo de nuestra hija no estaba bien sin que nadie se lo dijera. Yo la admiraba. Aunque eso no lo decía mucho. Esa noche, mientras ella se lavaba los dientes, me quedé mirando la cuna que aún estaba guardada en el armario del pasillo. No la habíamos tirado. Yo había querido, pero ella insistió. Nunca se sabe, me dijo una vez. Me pareció un gesto tierno entonces. Ahora, no lo sé. Nuestra hija dormía profundamente. Tenía 6 años y medio, un mechón rebelde sobre la frente y un sueño tan pesado como el mío a su edad. Siempre pensé que había heredado eso de mí. Lo del sueño, lo de rechinar los dientes, la forma en que arrugaba la nariz cuando no entendía algo. A veces, me gustaba pensar que también tenía mi manera de mirar cuando algo le dolía pero no quería decirlo. Esa noche, cuando ella me dijo eso, no sentí ninguna sospecha. Solo una extraña mezcla de cansancio y ternura. Como si la vida nos ofreciera, discretamente, otro comienzo. No fue inmediato. Pasaron semanas. Hablamos más en serio sobre intentarlo. Yo dije que sí, claro, como quien asiente a un plan que aún no se siente del todo real. Ella parecía ilusionada. Empezó a cambiar su dieta, a leer sobre suplementos, a anotar los días. Deberíamos hacernos los exámenes otra vez, dijo un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas. Solo por asegurarnos de que todo esté bien. Fuimos a la clínica juntos. Las luces eran frías, los pasillos demasiado limpios. Ella se hizo los análisis primero, luego yo. Hice una broma sobre mi esperma, nada demasiado ingenioso, solo por romper el silencio, pero ella no rió. Me pareció raro. Una semana después, me llamaron. Era el laboratorio, querían que regresara para repetir parte del test. Dije que sí, extrañado. El médico era joven, de esos que intentan parecer relajados usando zapatillas caras con su bata blanca. Me explicó que algo en mis marcadores genéticos les había parecido confuso, y que solo era un control de rutina. Pero luego, cuando ya estaba por irme, me miró más serio. Disculpe, ¿usted tiene hijos? Sí, una niña. ¿Biológicos? Sí. Bueno, es que, algunos de sus resultados no coinciden con perfiles que normalmente veríamos en un padre biológico. No significa nada, claro. Pero si tiene curiosidad, puede hacer un análisis más completo. Privado. Confidencial. Lo dijo como si no quisiera mirarme directamente. Como si ya supiera algo. Me fui caminando ese día. No le conté nada a ella. No por desconfianza, eso me repetí, sino porque no quería preocuparla. Porque seguramente era un error, una anomalía, una rareza genética. Pero había algo en la voz de ese médico, en la forma en que evitó mi mirada, que empezó a pesarme en el pecho. Hice el test. Fui solo. Me dieron un sobresellado y lo dejé sobre la cómoda del cuarto de invitados durante 3 días. No quería abrirlo. Pensé en ella, mi hija, en las veces que la llevé al colegio, en cómo me buscaba la mano al cruzar la calle.
Pensé en su voz cuando decía papá con ese tono que solo usan los niños cuando creen que el mundo es seguro. Pensé en que, tal vez, había detalles que nunca vi. Que no quise ver. La cuarta noche abrí el sobre. No había margen de error. Así lo decía el informe. Las palabras eran técnicas, impersonales, pero el significado era brutal en su claridad. Probabilidad de paternidad biológica, 0%. Lo primero que sentí no fue ira. Fue un tipo de vértigo. Como si de pronto la historia de mi vida se hubiera deslizado apenas unos grados y todo lo conocido ya no encajara del mismo modo. Me senté en el piso del baño. Estuve ahí casi una hora. La luz apagada. El papel aún en mis manos. Esa noche ella cocinó sopa. Me ofreció una cucharada para probar el caldo, como hacía siempre. La miré y no supe cómo decirlo. Había amor en su gesto, pero ya no podía verlo igual. Esperé a que nuestra hija se durmiera. Luego, en la cocina, mientras ella lavaba los platos, hablé. Hice un test. ¿De qué? Dijo sin voltear. De paternidad. Se quedó quieta. No sé por qué lo hice, mentí. Fue algo que dijeron en el laboratorio. Un comentario raro. No pude evitarlo. Ella dejó el vaso en el fregadero. No hizo ningún gesto. Solo se dio la vuelta y me miró como si algo dentro de ella se hubiera rendido. No quería que te enteraras así. No gritó. No intentó negar nada. Su voz era tranquila. Dolida. Como si estuviera hablando consigo misma. Se sentó frente a mí. Bajó la cabeza. Fue un error. Una sola vez. Antes de que supiéramos que estaba embarazada. Fue un amigo, alguien que ya no está en nuestra vida. No significó nada. Pensé que era tuya. De verdad lo pensé. Y cuando nació, eras tú quien la cuidaba, quien la sostenía cuando lloraba. Tú eres su padre. Quise responder, pero no pude. Tenía la garganta cerrada. Te juro que nunca más pasó nada, continuó. Lo oculté porque tenía miedo. Y después, porque vi lo feliz que eras con ella. Pensé que no importaba. Que el amor se quebró. Lloró. No con escándalo. Lloró como quien ya no tiene fuerzas para sostener el edificio de una mentira. Yo no lloré. No porque no me doliera, sino porque aún no sabía cómo se llora eso. Me sentía como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Como si alguien más estuviera viviendo este momento, con su mujer, su hija, su traición. Esa noche dormí en el sofá. No me pidió que me quedara en la cama. Tampoco vino a buscarme. Y eso, tal vez, fue lo que más dolió. A la mañana siguiente, el silencio en la casa tenía un peso distinto. Nuestra hija se sentó a desayunar y habló de una excursión en la escuela. Le dije que me encantaría que me contara todo cuando volviera. Me miró como si todo estuviera bien, como si el mundo no se hubiera resquebrajado en el otro cuarto. Ella, mi esposa, no, ya no podía llamarla así sin sentir una punzada, intentó alcanzarme la mermelada y nuestras manos se rozaron. No la miré. No pude. Después de dejar a la niña en la escuela, di vueltas en el coche por casi 2 horas. No pensaba en el amigo. No me importaba quién era. Pensaba en los cumpleaños que organizamos, en las noches que pasé con fiebre a su lado, en su primer diente flojo. Pensaba en cómo la llamaba mi chica valiente. Pensaba en que, para mí, siempre lo fue. Pero también pensaba en cómo me habían robado el derecho a decidir. A saber. A elegir si quería criar a un hijo que no era biológicamente mío. Y me dolía que ella, que tanto decía amarme, hubiera podido ocultar algo así. Que se permitiera construir una vida sobre esa grieta. Volví a casa al mediodía. Ella me esperaba en la cocina. Había hecho café, pero no lo tocó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con los ojos hinchados. Voy a pedir el divorcio, dije, sin rodeos. No fue una amenaza. Fue una afirmación quieta. Una frase que sabía que diría desde que abrí ese sobre. Ella asintió, apenas.
Se tapó la boca con la mano. Creo que intentó no romperse del todo frente a mí. ¿Y con ella? No respondí enseguida. No tenía una respuesta. Porque mi corazón quería seguir siéndolo, su padre. Pero mi mente no sabía cómo sostener algo que se sentía, de pronto, como prestado. Voy a seguir viéndola. Hasta que me necesite. Pero no puedo quedarme. No contigo. Ella lloró de nuevo. Me pidió perdón. Lo repitió tantas veces que las palabras perdieron sentido. Esa noche, dormí en casa de mi hermano. Le conté lo justo. Me abrazó como cuando éramos niños, sin hablar mucho. Me dejó una manta en el sofá y me trajo un vaso de agua. En la oscuridad, con los ojos abiertos, imaginé a mi hija despertando sin mí. Pensando que estaba en el trabajo. Sin saber nada. Y deseé, profundamente, que no lo supiera aún. Que no tuviera que cargar con nuestra fractura tan pronto. Han pasado casi 2 años. Vivo en un apartamento más pequeño, cerca del parque donde solíamos ir los domingos. A veces, la veo desde lejos. Ella, mi hija, aunque ya no sé si tengo derecho a llamarla así sin aclaraciones. Mi hija, pero no biológica. Qué triste tener que ponerle a ese amor una coma, una explicación. La veo con su madre, caminando, riendo. Y me detengo un momento antes de cruzar la calle. No me acerco. No siempre. Al principio, ella venía a verme cada fin de semana. Jugábamos, cocinábamos, veíamos películas. Le hablé con cuidado. Le dije que mamá y papá iban a vivir en casas distintas, pero que el amor no cambiaba. Ella pareció entender. O al menos lo aceptó. Los niños aceptan más de lo que imaginamos. Pero con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Una fiesta, un campamento, una gripe. No hay reproche en esto. Es la vida. Va soltando las cosas, incluso las que más duelen. A veces me escribe. Dibujos, emojis, notas de voz cortas. Te quiero, papá. Y yo respondo con el mismo nudo en la garganta de siempre. Porque ella no sabe. No todavía. Y porque tal vez, aunque lo sepa un día, eso no cambie lo que fuimos. Su madre y yo no hablamos más que lo justo. Coordinamos horarios, enviamos fotos, documentos escolares. Nunca hablamos de lo otro. Ella me ofreció explicaciones más de una vez, por carta, por correo. Nunca las leí completas. No porque no me importe, sino porque ya no sabría qué hacer con esas palabras. Hay días en que me siento bien. En que puedo pensar en esos 6 años sin rencor. Recuerdo su primer día de clases, su primer caída en bicicleta, la canción que cantábamos antes de dormir. Son míos esos recuerdos. Nadie puede quitármelos. Y sin embargo, hay una sombra. Una especie de eco que me recuerda que fui engañado. No por ella. Nunca por ella. Esta historia no la cuento seguido. Solo ahora, que ya no arde como antes, puedo escribirla. Tal vez para no olvidarla. Tal vez para recordarme que el amor no siempre necesita justificaciones biológicas para ser verdadero. Pero sí necesita verdad, al menos un poco, para sostenerse. Ella tiene ahora 8 años. Me mandó un dibujo hace poco, una casa con 2 ventanas, un sol grande, y una figura de palitos con una flecha que decía mi papá. Estaba sonriendo. Lo imprimí. Lo tengo en el refrigerador. Lo veo cada mañana.